muchas dificultades tienes que superar, pero el Señor del cielo te da las fuerzas para avanzar. Y cuando llega el día, te vas a la misión, a anunciar a los hombres las buenas nuevas de salvación. Rosa del Guayas, Mercedes de Jesús, gran misionera, Mercedes de Jesús. Dios te ha elegido, Mercedes de Jesús, su mensajera, Mercedes de Jesús. Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz. Con júbilo Mercedes de Jesús Molina y Ayala, una rosa escarlata, sobre la renuncia de sus bienes y la separación de su hermana. Mercedes vivió muchos años en casa de su hermana, llevando una vida de una profunda oración, mortificación y penitencia, cual otra Mariana de Jesús de la catedral a su casa. Cuando a sus directores los cambiaron o se enfermaron y no pudieron atenderla, llegaron los jesuitas a la ciudad de Guayaquil. Fue entonces que Mercedes pasó a ser dirigida espiritualmente por jesuitas e iba al templo de San José. En medio de tanto tormento, la inocente víctima se presentaba a la vista del público con sus mismos trajes de lujo, cubriendo así el rigor de su mortificación. No obstante, tenía hechos ya los votos de pobreza y obediencia. Recordemos que el de castidad lo hizo a los 21 años de edad, y aunque no había renunciado a su hacienda, nada disponía sin previo permiso de su confesor. El fuego del divino amor que se había encendido en su pecho le hacía tener en nada cuanto había hecho, y quiso hacer el sacrificio completo a su divino esposo, siguiendo el consejo dado al joven del Evangelio, es decir, renunciando a todos sus bienes, su familia y cuanto en el mundo amaba. Comenzó por sus magníficos vestidos, que aunque algún tiempo no los usaba, sin embargo los conservaba. Esto los vendió a precios bajos. La ropa interior, fondos, crinolinas, faldas de encaje, que eran también magnífica, repartió a niñas pobres. Las imágenes y los libros entregó a su confesor, a que él dispusiera. Vendió su casa propia y su hacienda, que le tocó en herencia, junto con todas sus prebendas. Este dinero lo repartió entre los pobres y a la iglesia de San José de Guayaquil. Dados estos pasos, solo le restaba separarse de su hermana, que tan tiernamente amaba. Grande era el sacrificio, vertía lágrimas de dolor, pero no importaba. Su esposo la quería y ella no tenía en vista otra cosa que cumplir con su divina voluntad. Supuesto es que quedó tan pobre que no tenía un real peso para alquilar una pieza. Le fue imposible despedirse de su hermana y sus sobrinas, porque las amaba inmensamente y experimentaba mucha amargura dejarlas. Temía la cólera de su hermana, a quien amaba y respetaba como a una madre. Así que resolvió partir en secreto sin despedirse. Como prueba, les dejó un Agnus Dei, que era una lámina gruesa de cera con la imagen de Cristo, y una carta escrita de despedida. Fue el 1 de febrero de 1867 que Mercedes contaba casi con 39 años de edad. De ahí pasó a la iglesia de la Compañía, el templo de San José, donde pasó toda la noche en oración, y a la mañana siguiente, después de misa de la fiesta de la purificación de Nuestra Señora, donde renovó sus votos de castidad, pobreza y obediencia, se fue a la casa de las recogidas. Había en Guayaquil una casa de huérfanas dirigida por la señora Francisca Vera. Esta casa era sumamente pobre, vivían de caridad y el pequeño trabajo de las niñas pobres que se habían recogido allí. Y considerando que esta casa era a propósito para ejercitar la pobreza y la caridad, pidió Mercedes
ser admitida allí con el título de enfermera, y se le concedió el favor. Cuando llegó Mercedes con su semblante risueño, la recibió la superiora de la casa, la señora Vera, y las niñas que se hallaban reunidas. Luego la llevaron a la pieza que iba a ocupar. Esta servía de gallinero sucio, pobre, desmantelado, sin ningún mueble, estrecho. Ella lo aceptó como si hubiera sido un real palacio. Bien tenía que pensar en el pesebre de Belén. Mercedes no llevó más que un crucifijo, un pequeño reloj, sus instrumentos de penitencia, una cama y 2 vestidos negros. Recordemos que allí también estuvo Narcisa de Jesús, como costurera para enseñar a las niñas labores de mano. La primera tarea fue forrar las rendijas y tapar los huecos de la pieza, ya que por ellos las niñas podían ver y escuchar a Mercedes en sus penitencias, y nunca dio entrada a nadie en su pobre habitación. Se sentaba y dormía en el duro suelo, pues su cama era solo de apariencia. Se levantaba a las 2 de la mañana y se iba a la iglesia de San José, a la oración, excepto cuando había una enferma. Entonces, fiel a su oficio de enfermera, les prodigaba todos los cuidados necesarios. Humilde y paciente, pasaba sus días concentrada en su retiro, a la oración y mortificación. No tomaba parte en nada de lo que se trataba en la casa, ni jamás salía de su pieza para hablar con nadie de varias personas que visitaban la casa, de manera que su trato era solo con Dios. A las 12 del día salía de su retiro para hacer la lectura espiritual en común con las huérfanas. Los momentos destinados al trabajo manual se dedicaba con afán y a trabajar cosiendo para las huérfanas. Ahí Mercedes adelantaba en el áspero camino de la perfección. Tomado del libro de los apuntes, una autobiografía dictada a la Madre María del Corazón de Jesús.